En el fondo, entonces, no está solo el tema del imperialismo, sino que el orientalismo hay que verlo también en un contexto muy propio de la historia de la cultura occidental, del surgimiento de la modernidad en Occidente. El orientalismo visto desde Occidente es uno de los muchos fenómenos en los que cristaliza el gran tema de la ruptura que se produce con el advenimiento de la sociedad industrial, esa ruptura que aparece embrionariamente desde finales del siglo XVIII de manera avasalladora y rupturista a partir del siglo XIX. Una ruptura que plantea, entre otras cosas, cómo conciliar la tradición y la historia con las nuevas exigencias del moderno mundo industrial, cómo plantear esa relación entre el nuevo mundo naciente y las lecciones de la historia. Es en este gran debate, que tiene a su vez infinidad de pequeños subdebates o de hilos de los que tirar, es aquí donde aparece toda la riqueza de la figura de Owen Jones. Y la figura de Owen Jones la tenemos que ver también, en mi opinión, es algo que desarrollaremos con más detenimiento en el libro que acompañará a la exposición y en el congreso que se hará posteriormente. Pues la figura de Owen Jones hay que verla también, es lo que yo voy a tratar de exponer. Bueno, el tema de la ruptura lo ilustraba con este cuadro de Turner, Lluvia, Vapor y Velocidad, que es sin duda un cuadro emblemático de estas grandes rupturas, con el tren avanzando por el paisaje preindustrial. Estos problemas de la historia, de la relación con la historia, de cómo afectan al artista, al arquitecto, los podemos ver plasmados en esta graciosa caricatura de Wilhelm Dahlerup, un arquitecto danés que se autorretrata así a la vuelta de su viaje a Italia. Es esa especie de saturación de historia. Yo, cuando María del Mar me decía hace un momento que estaban todos ustedes hasta aquí de imágenes después del día de ayer, me acordaba de la cabeza de Dahlerup. Podía ser un emblema también para este curso. Pero son imágenes en general que nos retrotraen a este gran debate del siglo XIX en el que hay que encuadrar a Owen Jones. ¿Por qué nos interesa Owen Jones? Pues yo diría que porque, por fortuna, en los últimos tiempos, el siglo XIX nos interesa de otra manera. Hasta hace muy poco tiempo, la historia del arte o de la arquitectura, sobre todo de la arquitectura del siglo XIX, se leía de una manera teleológica, finalista. Había unos pioneros, de hecho hay libros importantes que se llaman pioneros del diseño moderno, una especie de pioneros heroicos, que eran los arquitectos que utilizaban el metal, gente tipo Eiffel y demás, que eran considerados pioneros de esa gran modernidad fantástica que terminaría por estallar en los años 20 del siglo XX, con el movimiento moderno. Todo lo demás del siglo XIX era arrojado a las cloacas de la historia como una rémora tradicional sobre la cual ni merecía la pena detenerse. Era una historia, como decía en una ocasión Manfredo Tafuri, escrita con el puñal, rasgando y echando a la cuneta todo aquello que no interesa. En los últimos tiempos, los que nos dedicamos a la historia de la arquitectura, hemos visto que este paradigma, digamos, excluyente, que identifica una determinada modernidad, la sacraliza, la canoniza y arroja fuera todo lo que no entra dentro de esos esquemas, hemos visto cómo este paradigma, por fortuna, pues se ha quebrado y reconocemos una mucho mayor complejidad. Y desde ese momento hemos podido ver un nuevo siglo XIX, un siglo XIX en el cual pues empiezan a tener cabida ya en todo su interés figuras como Henri Labrouste, como Charles Garnier. Entre paréntesis diré que también he tenido la fortuna en los últimos tiempos, está a punto de aparecer el diario inédito del viaje a España de Charles Garnier,
que tiene una parte dedicada a la Alhambra fantástica. Charles Garnier es el arquitecto de la Ópera de París, otro personaje también crucificado. Entre otras cosas, el pobre hombre tuvo la mala suerte de que Hitler declarara reiteradamente que su edificio favorito era la Ópera de París, con lo cual no le hizo ningún favor al pobre Garnier. Decía gente como Labrousse, como Garnier, como Viollet-le-Duc, como Gottfried Semper, como William Morris y, por supuesto, como Owen Jones. La condición para que comprendamos de verdad todo el interés que tiene Owen Jones ha sido una condición previa, desbloquear esa mirada sobre el siglo XIX y entender que el siglo XIX es muchas más cosas que unos pioneros heroicos y un atajo de rémoras impresentables. Hay muchos fenómenos que se imbrican, que se incardinan en este panorama. El fenómeno de las exposiciones universales, que son uno de los momentos de cristalización de este nuevo interés por lo histórico y en concreto por el arte islámico. Pabellones españoles en la exposición de Viena de 1873 y de París de 1878. Está, por supuesto, el tema del viaje. El viaje del arquitecto, que en el siglo XIX es un viaje ya muy distinto, muy diferente al del Grand Tour. No me detengo en comentar cada imagen, acompañan un poco lejanamente este discurso. Además, son imágenes muy conocidas estas primeras. Y está, por supuesto, el tema de los estereotipos orientales, esos estereotipos que el discurso orientalista va creando y que identifican Oriente con un mundo de lujo, un mundo de exotismo, de lujo, de placer, de sensualismo, identificado con el mito del harem, son cuadros de Gerón, pero también Oriente como el lugar donde las pasiones se exacerban. Si Occidente es el lugar donde la razón ilustrada ha conseguido domesticar la parte salvaje del hombre, la parte pasional, Occidente es el lugar donde la razón aún no ha triunfado y donde el oriental sigue siendo por excelencia el ser dominado por esas pasiones que son, por un lado, el sensualismo, el harén, el baño, etcétera, y por otro lado, la crueldad, la paradigmática crueldad del oriental. Todos estos estereotipos cristalizan, operan de diversa manera en la literatura, en la pintura, en las relaciones políticas, por supuesto, en la arquitectura, dan lugar a todo un episodio que con mayor o menor fortuna, los que nos hemos dedicado a él, hemos llamado el orientalismo arquitectónico, cayendo en eso mismo que criticamos, es decir, en dar un título extensivo a fenómenos que son muy diferentes entre ellos, pero claro, no hay más remedio, las cosas hay que titularlas. Y ejemplos de este orientalismo arquitectónico que a menudo servirá, y una vez más la imbricación entre modernidad y tradición, servirá para dar forma a las exigencias de la nueva vida metropolitana, a estas élites del mundo industrial que andan a la búsqueda de señas de identidad, que están diseñando nuevos espacios que no existían en la tradición histórica, espacios de sociabilidad masculina como el fumoir, el lugar a donde se retiran a fumar los caballeros después de una cena, espacios femeninos, espacios que tienen que ver también directamente con el higienismo científico moderno que se apodera de las nuevas metrópolis y que hará multiplicar las casas de baños. Y cuando haya que hacer una casa de baños, el arquitecto dirá, caramba, ¿y dónde me invento yo un baño? Pues solo tengo dos referencias, o las termas romanas, que no se pueden reproducir porque son a una escala gigante que no ha lugar, o el hammam, el baño árabe. Y entonces muchísimos de estos baños recurrirán a una decoración orientalista.